Buenos días chicos de tercer año, ¿cómo están? Este video es a continuación de la primer asignación sobre sistema nervioso, ¿sí? En la primera asignación les preguntaba básicamente qué es una neurona, qué es una neuroglia y cuáles son las funciones, ¿sí? Bueno, acá vamos a resumir un poco eso, pero vamos a fijarnos en algunos puntos un poco más específicos, ¿sí? Que trascienden esta cuestión principal y que no se las puedo preguntar en una asignación y es mejor una exposición, ¿sí? Ya que se logra una llegada un poquito más interesante, un abordaje un poco más interesante sobre el tema y más específico, sin irse por las ramas. Bueno, comenzamos con la clase de hoy, primer contenido, neuronas y neuroglias. El sistema nervioso está compuesto por dos tipos de células, neuronas y neuroglias. Las neuronas son aquellas que transmiten el impulso nervioso, ¿sí? Es decir, la información que viaja a través del sistema nervioso. Y las neuroglias son aquellas que asisten a las neuronas en varias acciones, tanto acelerar la transmisión del impulso, como limpiar, mantener y alimentar a las neuronas, ¿sí? También las ubican, ayudan a que éstas tengan un crecimiento determinado en el caso de tener daño. Aceleran o magnifican el impulso nervioso, entre otras cuestiones, ¿sí? Bien, entonces para esto tenemos que volver un poquito para atrás. ¿Qué es el sistema nervioso? ¿O para qué sirve? ¿Cuál es la función? Bueno, la función de nuestro sistema nervioso básicamente es procesar información. Todo tipo de información. Información externa, ¿sí? O sea, cosas que llegan desde afuera. Por ejemplo, si hace frío, hace calor. Si, como en un ejemplo de una página que les voy a dar, si me tiran una pelota que yo pueda verla y poder capturarla en el lugar en donde va a caer. Procesar información externa. Procesar información interna y regular. Latidos del corazón, puede percibir y entender la cantidad de azúcar en sangre, percibir y entender los movimientos del sistema digestivo, ¿sí? Eh, cómo están los órganos de mi cuerpo, qué necesitan y cómo regular su acción. Y realizar o elaborar respuestas, ¿sí? Eh, el ejemplo, por ejemplo, estoy jugando al handball y me hacen un pase, ¿no? O a la pelota y me hacen un pase. Interpretar que viene hacia mí y poder decir exactamente en dónde va a caer la pelota o a dónde va a pasar, ¿sí? Poder predecir el movimiento. Esto es en base a la experiencia, obviamente, pero mi cerebro tiene la capacidad de calcular de acuerdo a la información que está recibiendo a dónde va a venir la pelota. Ahora, si yo por ejemplo estoy en un laberinto de espejos, ¿sí? ¿Vieron como en la película It, por ejemplo? Si yo me meto en un laberinto de espejos y veo que alguien viene hacia mí, probablemente sea un reflejo. En ese caso, aunque yo esté entendiendo bien la información, el medio me puede estar engañando, ¿sí? Entonces, pero yo elaboro una respuesta en base a la información que yo recibo, no en base a la realidad absoluta. Bien, almacenar información. Almacenamos información de gustos, de olores, de cosas que hemos visualizado, caras, expresiones, momentos. Todos nuestros recuerdos, o buena parte de nuestros recuerdos, están seleccionados, sí, pero almacenados. Aquellos importantes los almacenamos, los que no, los dejamos de largo. Bien, y ahora vamos específicamente a la parte del video, esto con respecto a funciones del sistema nervioso, neuronas y neuroglias. Como en una asignación ya vimos neuronas y neuroglias, entonces quiero abocarme un poco a qué es el sistema nervioso exactamente y cómo es que funciona, cómo es que guarda un recuerdo. Bueno, el sistema nervioso es una red de interconexión, ¿sí? ¿Qué es específicamente? Bueno, más allá de las células y lo que vimos y lo que veremos en la siguiente asignación, quiero que quede en claro esto. Nuestro sistema nervioso es una red de interconexión, en donde neuronas, son células que están ramificadas, interactúan con otras, ¿sí? Con otras neuronas, se ponen en contacto. Estas interacciones, esta cantidad de ramificaciones e interacciones eh, van a aumentar con la vida del individuo. Cuando nosotros nacemos tenemos una cantidad X de neuronas, ¿sí? Pongamos por caso 1000. Cuando llegamos a la edad de 15, 16 años, tenemos una cantidad mucho menor. Pongamos por ejemplo 10. Ese es el nivel de comparación, ¿sí? Muchísimas menos. Perdemos neuronas a lo largo de la vida.
Pero a medida que perdemos neuronas, lo que ganamos es que aquellas que han quedado vuelvan más compleja su red de interconexiones. Al hacer esto, lo que nos permite, lo que genera esta interconexión es que los impulsos nerviosos, la información que se transmite, pueda viajar por diferentes rutas. Cada ruta de estas, cada ruta utilizada es un pensamiento, una sensación, una percepción, un recuerdo, ¿sí? Una planificación. Cada uno de estos recorridos, entonces, va a tener un significado informático. Es una unidad informática. El recorrido, ¿sí? Este recorrido es la unidad informática. La información no se guarda en las neuronas. La información que tenemos está en constante movimiento dentro de nuestro sistema nervioso. De modo tal que a medida que vivimos y obtenemos experiencia de todo, absolutamente de todo, las primeras serán alimenticias, nuestras primeras experiencias cuando somos bebés. Luego, nuestras experiencias serán sobre todo en base al movimiento, ¿sí? Cómo nos desplazamos, cómo nos movemos, qué espacio ocupamos, cómo tenemos equilibrio, cómo correr, cómo saltar, cómo nadar. Bien, todas estas experiencias se van guardando en nuestro sistema nervioso y nos hacen quienes somos, ¿sí? Entonces, la habilidad, por ejemplo, y este ejemplo a mí me gusta darlo porque creo que es bastante entendible, la habilidad, por ejemplo, que tiene Messi para jugar a la pelota, es una habilidad que no está solamente en una persona que está entrenada o en una persona que está jugando al fútbol y nada más. Aunque yo me sentara a leer todos los pensamientos de Messi, ¿sí? Y aunque yo entrenara y lograra un nivel osteoartromuscular más desarrollado y mejor que Messi para la pelota, no voy a jugar nunca como Messi, porque su sistema nervioso ha guardado una serie de movimientos, una costumbre de movimientos, ¿sí? Tiene una percepción de su cuerpo, del espacio, del juego con el balón, del contacto con el balón, del contacto con otras personas, del césped inclusive, que no voy a tener yo por más que lea y por más que me entrene en un gimnasio encerrado. La única forma es ponerme a jugar a la pelota. De la misma forma, si yo hago, por ejemplo, gimnasia acrobática o gimnasia artística, ¿vieron estos que saltan y hacen todas esas vueltas en el aire? Bueno, si Messi quisiera hacerlo, no lo va a hacer a ese nivel, porque su cuerpo está entrenado para una cosa, porque su sistema nervioso generó una cantidad de interconexiones que le permiten entender muy bien cómo desplazarse en el mundo del fútbol, ¿sí? Pero no en el mundo, por ejemplo, de la gimnasia acrobática, y viceversa, ¿sí? Este, por eso hay gente que está mucho más entrenada, por ejemplo, a nivel físico que Messi, y sin embargo no jugaría la pelota como él, por más que lo pusieron a jugar durante 2 o 3 años ininterrumpidos. Bueno, ahora, nuestro sistema nervioso va seleccionando, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá no estamos en el salón, así que el ejemplo es un poco difícil porque me están viendo a mí y de hecho la pared que elegí es blanca, celeste, ¿sí? Eh, pero cuando ustedes me escuchan o cuando escuchan a alguien en el aula o en cualquier lugar, hacen una selección, ¿sí? Esa selección que hacen enfoca su atención, y esto los magos lo saben bien, los magos, los que hacen trucos, ¿no? De magia, saben bien que uno concentra su atención en un objeto, pero para concentrar la atención en ese objeto pierde el resto de los objetos o pierde el resto de los sucesos alrededor, ¿sí? Se concentra en una situación o en una cuestión en particular y deja el resto. Esto sucede porque nuestro sistema nervioso, si no, se saturaría con tanta información, ¿sí? Si constantemente estamos prestando atención a información como que están respirando, que tienen frío o calor, que les pica, por ejemplo, no sé, una costura de la ropa que tienen puesta, o que les molesta un pliegue de la remera o el pantalón en algún lugar, que si tienen hambre, aunque sea un poco, o sed, aunque sea un poco, o no, si sienten, no sé, mojadas las manos, o muy secas, o transpiradas, o lo que sea.
Si están prestando atención a absolutamente todos los elementos constantemente, entonces el sistema nervioso se satura de información y le cuesta procesarla, ¿sí? Por eso nuestro sistema nervioso tiene como una especie de filtro que nos hace llegar solo a aquellos datos o aquellos elementos importantes. Por lo tanto, de una situación normalmente vamos a recordar una parte nada más, ¿sí? No el todo. De manera tal que cuando queramos reconstruir un hecho, normalmente completamos, ¿sí?, los faltantes para que la historia tenga lógica. A veces sobre un dato que no hemos reparado o en el cual no nos detuvimos, luego nos preguntan sobre esto y tratamos de armar ese hueco en nuestra historia, ¿sí?, en base a otros elementos. Por ejemplo, si yo les pregunto cómo estaba vestido yo el primer día de clases, o cómo me veía yo el primer día de clases, tal vez ustedes, viéndome ahora, consideren que estaba más o menos así, o que me veía más o menos así, cuando en realidad el pelo lo tenía totalmente diferente, ¿sí? La barba también, era una barba bastante diferente. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, en estos meses de cuarentena los cachetes también eran mucho más chiquitos, ahora aumentaron. Bueno, pero la información hoy, ustedes, si se ponen a pensar o a meditar en el primer día de clases que tuvimos, por ejemplo, y nos vimos dos veces, creo, una vez, ustedes con la información actual completarán los puntos faltantes de ese primer día, ese primer encuentro, y formarán una nueva figura de esa persona que era diferente a la actual, ¿sí? Bien, entonces esto es interesante para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Y bueno, porque muchas veces, como personas que somos, sobre hechos que han ocurrido y que resultan de vital importancia para nuestra vida social, por ejemplo, si tienen novio o novia, o con su familia, o hermanos, padres, etcétera, ¿sí? Uno a veces recuerda situaciones de una forma diferente a la forma en la que sucedieron y resignifica hechos que tal vez no fueron así. ¿Ok? Entonces, esto es interesante para entender que siempre debemos tener una duda razonable. Razonable. Y esto quiere decir que siempre debemos guardar un porcentaje de duda disponible para poder interpretar determinadas situaciones, ¿sí?, y poder manejar nuestra vida social no en base a lo que creemos haber recordado, sino en base a lo que objetivamente sucedió. Y lo que objetivamente sucedió muchas veces es irrastreable, es imposible de recuperar, ¿sí? Eso es interesante tener en cuenta. Ahora, si mi sistema nervioso parara por solo un momento de hacer sinapsis, o sea, de intercomunicarse neurona a neurona, si yo en este momento bloqueara todo eso, todas esas transmisiones constantes que se están dando, resetearía mi sistema nervioso. Algunas cosas comprendería cómo hacerlas, ya que mis neuronas se interconectaron para eso. Es decir, si yo fuera Messi y me golpeara en la cabeza y muriera durante 2 segundos con con una detención absoluta de la comunicación del sistema nervioso y luego reviviera, y mi sistema nervioso volviera a revivir, ¿sí?, volviera a funcionar, se resetearía. Ahora, esa habilidad que él tiene, la seguiría teniendo, ya que tiene que ver con una cuestión del crecimiento y la interconexión de las neuronas. Pero muchos de esos caminos, por un tiempo largo, dejarían de estar intercomunicados, de modo tal que él perdería mucha información que tiene, ¿sí? A eso se le llama amnesia, por ejemplo. Igual puede suceder por muchísimos motivos. Perdería muchos recuerdos. Capaz que podría volver a recuperarlos. Si yo, por ejemplo, sufro daño cefálico, ¿sí?, y pierdo masa cefálica, es decir, pierdo una porción de neuronas, las habilidades que esa porción de neuronas regulaban, ¿sí?, algunas de ellas se perderían y otras las volvería a reaprender. Hace unos años atrás yo vivía en un lugar, cuando alquilaba, en donde mi vecino de enfrente había tenido un traumatismo craneal grave.
y había perdido completamente la capacidad del habla. Él recordaba muchas cosas de su familia, ¿sí? Tenía hijas, tenía mujer, eh, dejó de trabajar por este motivo, pero recordaba su trabajo, pero tuvo que volver a aprender a hablar desde cero. ¿Sí? Es una persona que entendía e interpretaba perfectamente lo que uno le decía, comprendía el sentido de las palabras, entendía las letras, podía escribirlas, pero no podía pronunciarlas. Su lengua no podía pronunciar las palabras, porque el sistema nervioso elabora esta información para que salga. No el movimiento de la lengua. El tipo podía mover la lengua tranquilamente en todas las posiciones, podía poner los labios en todas las posiciones, podía mover sus cuerdas vocales, sabía cómo exhalar el aire, es decir, tenía todas las capacidades para hablar, pero su sistema nervioso no podía procesar el habla en sí, por lo cual tuvo que volver a reaprenderlo. Cuando yo viví ahí ese tiempo, fueron 4 años, este hombre progresivamente fue aprendiendo a hablar, literal. El accidente lo había tenido un par de años antes de que yo llegara. Para cuando yo me fui, él ya podía comunicarse, no 100%, pero sí muy bien. ¿Sí? Ya podía hablar. Bueno, así de loco es el sistema nervioso. En otro video vamos a hablar, perdón, vamos a exponer el tema de los sueños, aunque también vamos a hacer un breve repaso de algunas cuestiones que les voy a dejar hoy en una asignación, chicos. Bueno, así que espero que estén bien y aquellos que pueden ver el video, buenísimo, y si tienen a sus compañeros que no están con un acceso a internet o que tienen problemas para hacerlo, por favor, traten de comunicarse con ellos, que les lleguen los trabajos, por favor, y si pueden enviarles fotos a ustedes con el nombre bien claro, el curso y la escuela, ¿sí? Porque tengo varios terceros y con esta modalidad virtual, como el seguimiento curso a curso es más complejo, entonces doy los mismos contenidos para todos los terceros, ¿sí? Bueno, desde ya, muchas gracias chicos por su atención, espero que tengan un lindo día, disculpen que haya medio desaparecido, tuve algunas cuestiones personales, ¿sí? Pero ya retomamos el año, perdón, ya retomamos los contenidos. Y tengan en cuenta esto, más allá de los avisos que se hayan dado desde el gobierno, eh, la aprobación de la cursada tiene que ver directamente con la realización de los trabajos y la entrega. Luego, desde la escuela y los preceptores, sobre todo, que son los que coordinan este tema, verán en qué casos nos comunicarán a nosotros, en qué casos aquellos que no han entregado, no han entregado los trabajos por desidia, o quienes realmente han tenido inconvenientes, y obviamente en ese caso se va a interpretar, ¿sí? La idea es llegar con el contenido, y la idea es que este contenido el año que viene sea no caiga en el vacío, sino que va a ser evaluado, ¿sí? No solamente está bueno que ustedes realicen los trabajos por una cuestión de mero crecimiento personal y aprendizaje, sino que también va a haber un seguimiento de estos, ¿sí? Es difícil hoy por hoy, debido a este nivel de interacción que tenemos, poder evaluar a todos de la misma forma, porque la mayoría me los entregan perfectos los trabajos, pero hay muchos que no, ¿sí? Bueno, en ese caso, nosotros los docentes tenemos que mediar entre el nivel académico, ¿sí? Y comprender causas de fuerza mayor. También sé que hay muchas casas en donde esto se complica, ¿sí? Por millones de motivos, entonces tienen un acceso a internet y toda la bola, pero es complejo realizar los trabajos, o es complejo poder sentarse, utilizar el celular o estar en un nivel de conexión. En ese caso yo sé que hay chicos que este video no lo van a ver directamente, ¿sí? Y que nada, se comunicarán conmigo a través de los trabajos prácticos, más que nada mediante mensajes, ¿sí? Bueno, en ese caso obviamente trataremos de ofrecer todas las herramientas posibles y entenderemos que obviamente la respuesta no va a ser un 100%. Bueno, ahora sí chicos, que tengan buena semana y los saludo. Chao.